Gusto saludarles, apreciados amigos y colegas. Es Jorge Isaac Torres Manrique, presidente de la Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales Preeminente Justitia en Perú. En esta oportunidad me encuentro muy honrado de participar en este importante evento denominado Octavo Simposio Internacional Euroamericano en Administración de Justicia, a llevarse a cabo en Valledupar y Barranquilla, en Colombia. Y luego agradecer muy de sobremanera la gentil invitación del distinguido doctor Jorge Matos Mejía, y así también a las prestigiosas instituciones como la Federación Iberoamericana de Abogados, FIA, Didáctica, Pedagogía e Investigación, Fundación Euroamericana en Administración de Justicia, Corporación Universitaria Americana, Universidad Popular del César y la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. En ese sentido, tenemos a bien señalar en esta oportunidad en lo relacionado a un análisis interdisciplinar de los derechos fundamentales de Latinoamérica. En principio, tenemos que hacer unas líneas introductorias para poder luego, digamos, ya abarcar el tema de fondo. Y al respecto o relacionado a los derechos fundamentales o al reconocimiento de los mismos, tenemos que indicar que existe una diferencia muy marcada entre lo que ocurre en Sudamérica y lo que ocurre en Europa, por ejemplo. En Europa es, digamos, una realidad muy diferente, es una situación muy avanzada, hay digamos, una situación bastante común, ¿no? Bastante normal de una protección, salvaguarda de los derechos fundamentales en gran medida, ¿no?, de las personas. Claro ejemplo, por ejemplo, podemos citar en lo relacionado a que aquí nos estamos enfrascando, por ejemplo, en las discusiones de si se debe aceptar o se debe legalizar o no el matrimonio homosexual, que por ejemplo si se debe de determinar o denominar matrimonio o unión civil, pero sin embargo en Europa ellos están hablando de los derechos de la tercera edad de, en este caso, las personas que tienen una opción sexual diferente, ¿no? Pero al margen de ello, tenemos que también indicar que lo relacionado a nuestra realidad en lo que corresponde al reconocimiento de derechos fundamentales es muy preocupante, en tanto que existe pues un olvido, no solamente una dejadez, sino más bien un marcado protagonismo de parte de los propios estados, gobiernos. Estamos hablando de los funcionarios públicos, que son los encargados precisamente de vulnerar o de no de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. En ese sentido, se agrava la situación cuando, por ejemplo, estamos hablando de situaciones que nos aquejan, principalmente la inseguridad ciudadana, la inestabilidad económica, la corrupción y actualmente la pandemia, que obviamente nos involucra a todos en el orbe. En ese sentido tenemos que indicar que la defensa y la salvaguarda y la protección de los derechos fundamentales en América, en líneas generales, en Sudamérica, digamos que son de competencia, de interés y de responsabilidad básicamente de la propia persona, del propio individuo, ¿no? Digamos que ello marca una línea muy preocupante de cómo es que este escenario de los derechos fundamentales se encuentra presente, ¿no? En ese sentido, continuando ya con digamos, el avance, el desarrollo de esta entrega, es importante tener una lectura clara respecto de qué es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta para poder ubicarnos, digamos, en cuál es el escenario donde actualmente nos encontramos y en razón al mismo ver cómo es que los derechos fundamentales tienen un reconocimiento, ¿no? En ese sentido conviene hacer una mención acerca de las etapas de la evolución del derecho, no solo peruano, que hemos propuesto, hemos desarrollado. En principio, por ejemplo, tenemos el tema relacionado a la venganza privada, ¿no?, al ojo por ojo, diente por diente, al estado de naturaleza, donde cada quien hacía o llevaba a cabo o ejercitaba la justicia por mano propia, ¿no? En segundo lugar viene el Estado de Derecho, ¿no? Ya no existe la venganza privada y ocurre que se da la ley, entonces ya en este caso se hace y entonces o rige, ¿no?, los mandatos de la ley, ¿no?
y consecuentemente el Estado ya deja de denominarse de Estado de naturaleza para denominarse Estado de derecho. Hace un promedio de 30 años ha dejado de tener vigencia y ingresa la tercera etapa del desarrollo jurídico, que se denomina Estado Constitucional de Derecho, que está, digamos, caracterizada por, en el sentido estricto, que la Constitución se yergue como un nuevo orden de valores y, digamos, se configura y se enarbola como una protección, una salvaguarda que le da una solidez importante al sistema jurídico, ¿no? Entonces ya no es la ley la que impera, sino más bien la Constitución. Y todas las normas, todas las leyes serán válidas en tanto se encuentren a la luz o sean correspondientes o abracen el espíritu, digamos, contenido en la Constitución política. Por ello, cabe señalar que en la tercera etapa que estamos haciendo mención es en la que nos encontramos nosotros, ¿no? Y no solo nosotros, es porque hay un cambio en la constitución política de los estados de manera sistemática. En el caso peruano, en el 1993, es que ingresa, digamos, una nueva etapa donde dijimos que la constitución política se torna como un supervigilante de la solidez y de la, digamos, salvaguarda mucho más estricta que la ley, un paso de la legalidad a la constitucionalidad. En una tercera o cuarta etapa viene el Estado convencional, ¿no? Donde se habla o las políticas de Estado están imbuidas, digamos, a reconocer lo concerniente a la luz de, en este caso, de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Estado, el derecho convencional, que es superior, digamos, al Estado constitucional de derecho. La siguiente etapa es la etapa denominada, o que hemos denominado, Estado restaurador, donde ya deja de tener vigencia el Estado convencional, en este caso lo relacionado o lo concerniente a la convencionalidad, al control de la convencionalidad, para poder dar paso más bien a la justicia restaurativa, ¿no? Pero desde un punto de vista asumido por el Estado, ¿no? Con líneas, en este caso, de acción estatales que, digamos, pueden verse de una manera mucho más desarrolladas, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Y luego es que eh, esta protección adicional superior a la convencional que dijimos es el Estado restaurativo, viene el Estado de justicia. Es el que finalmente se alinea con la justicia propiamente dicha, ¿no? Que en su caso la definió Justiniano, ¿no? Que es la justicia, es la voluntad constante y permanente de dar a quien lo que le corresponde. Eso es y no otra cosa. No existe justicia de acá a 50 años, no existe una justicia que a uno le van a reparar lo que hay antes que nada, aceptas ahora o nada luego. Entonces eso no es justicia, ¿no? En consecuencia, también cabe señalar que si bien es cierto, estas etapas que hemos hecho mención aparecen muy bien marcadas, también es cierto que no aparecen de una manera exclusiva, ¿no? Separada de las demás. Actualmente, por ejemplo, se pueden apreciar situaciones que hacen una suerte de mezcla de más de una a la vez, una suerte de tutti frutti, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano estamos hablando incluso a nivel regional, a excepción de Brasil, donde, por ejemplo, se tiene en cuenta que lo relacionado al Estado, digamos, constitucional, eh, no es que solamente la Constitución esté vigente, sino también rige lo concerniente el Estado convencional, o en todo caso la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, ambas, digamos, etapas, si se quiere, van teniendo vigencia al mismo tiempo, ¿no? Y en el caso de Brasil, que estamos hablando, como dijimos, de un Estado constitucional, ellos tienen un Estado democrático de derecho, que son sinónimos, y que a la luz del Estado convencional y a la luz, ya en tercer lugar, en Brasil, del Estado restaurativo, es que le da una configuración propia, distinta a las demás. Por ello, debemos señalar que, digamos, esa es
el estado o digamos el panorama evolutivo del derecho, no solo peruano, pero también aclarar que si bien es cierto, como dijimos, la última etapa es la del Estado de Justicia, querría decir supuestamente que en los años de vigencia a la fecha, o en todo caso que tenemos existencia de la humanidad, estamos hablando del 2021, para poder haber llegado solamente a la tercera etapa, esto es al Estado Constitucional de Derecho, no es poco tiempo, ¿no? Y que se entiende que para poder arribar a la última etapa, al Estado de Justicia, tendríamos que esperar no sé cuántos miles de años. Pero sin embargo, consideramos que ello podría muy bien sortearse digamos, haciendo uso del principio de legitimidad, ¿no? Entonces, si tenemos que empezar o interponer una demanda, o una contestación de demanda, un alegato, una expedición de una sentencia, una resolución administrativa, un informe legal, eh, podemos hacer uso obviamente del principio de legitimidad, lo que nos va a dar una, digamos, eh, una amplia gama o amplio ventaja, ¿no?, de protección y de salvaguarda de los derechos fundamentales. En, en otro momento tenemos que indicar también lo relacionado a cuál es la diferencia de los términos o las denominaciones derechos fundamentales y derechos humanos. Aparentemente son sinónimos, se utilizan de manera indistinta. Supuestamente los derechos fundamentales suenan más bonitos, más actuales, más contemporáneos, ¿no? Pero no es así, son distintos. A propósito, tenemos que señalar que los derechos humanos, a través de la evolución, en este caso, de la humanidad, fueron, digamos, tuviendo conquistas, pero sobre todo un punto importante donde fue, digamos, se puede decir un punto de quiebre que determinó el reconocimiento de los mismos de manera mundial fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la misma es que les asalta la conciencia a los países poderosos que se dan cuenta y tienen que aceptar que no tienen ellos derechos para poder determinar la vida y la muerte o el exterminio de la humanidad. Es entonces que se reconoce, en este caso ya, el sistema, digamos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, por ejemplo, luego la Corte Penal Internacional. Obviamente fue progresivo, pero digamos ese fue un punto de partida. Y que vale la aclaración que en ese momento se tiene claro que no es que ello fue producto de una lucha, sino más bien fue un producto de una vulneración sistemática. Y que ya luego de ello es que se arrepienten de lo que hicieron y es que tiene pues el efecto contrario, ¿no? En ese sentido, tenemos que los derechos humanos son aquellos que pueden ser ejercidos por o que afectan o que en este caso les atañen a las personas o la totalidad de personas. Sin embargo, los derechos fundamentales son aquellos que pueden ser únicamente ejercidos o por aquellos que tienen 18 años de edad, tienen una mayoría de edad y tienen esa capacidad de ejercicio. Entonces, es ahí la diferencia entre los mismos. Por otro lado, tenemos que ya ingresar al tema de fondo en cuanto a lo relacionado a la mirada de los derechos fundamentales a nivel latinoamericano. Y en principio tenemos que indicar que en este escenario en vías de desarrollo existe pues una desventaja económica y social. Hay situaciones que fueron pues influenciadas y controladas por por aquellos estados que interpusieron un coloniaje, ¿no? Y prueba de ello es que los mismos, digamos, invasores que tomaron por asalto, que subyugaron y sometieron a los estados, tuvieron a bien tener como línea inicial, luego que alcanzaron su independencia, iniciar un proceso o un periodo presidencial de protectorado, donde ellos mismos hicieron la constitución digamos, a su entender y que no correspondía a la realidad de cada estado, de cada país. Es por ello es que hay, digamos, un desfase que, digamos, hasta la fecha tiene rezagos
donde la constitución política, por ejemplo, no obedece y no se alinea de una manera legítima y no representa necesariamente la realidad de cada país, porque, como habíamos indicado, existe pues unos rezagos de lo que se planteó en un inicio por los coloniadores. En ese sentido, estamos hablando ya como primer punto lo relacionado a el tema del principio de igualdad, jerarquía y jerarquía de los derechos fundamentales. Así tenemos que señalar que, por ejemplo, en Colombia, Ecuador y Bolivia existe una, digamos, clasificación de derechos fundamentales que, digamos, tiene una particularidad en tanto que se ve, digamos, superado el tema de las etapas o las fases o las generaciones para darle pues una connotación o valor igual a los derechos fundamentales, ¿no? Salvo que, por ejemplo, se presenta una situación donde haya un conflicto de un derecho fundamental contra otro derecho fundamental para buscar o para poder determinar cuál de ellos es el que tiene mayor preponderancia en un caso concreto. Obviamente habrá que hacer, ¿no?, una dilucidación, digamos, un estudio y digamos, una ponderación de derechos para poder determinar cuál es el, pero luego, digamos, el que mayor prevalencia tiene para ese momento, para ese caso concreto, pero en realidad, como le decimos, los derechos fundamentales tienen igual valor, ¿no? Salvo que también de una manera, digamos, extraordinaria se pueda concebir de conformidad a lo establecido por el maestro Carlos Fernández Esarego, que en su momento señaló que existen dos derechos, ¿no?, los derechos fundantes y los derechos fundados. En el principio estamos hablando del derecho a la libertad, el derecho a la vida, que son los derechos básicos, elementales, y que en razón a los mismos, ya como posterior paso, es que aparecen o pueden tener, digamos, preponderancia a los demás, ¿no? Estamos hablando del derecho a la salud, derecho al trabajo, entre otros. En lo relacionado a los estados de derecho plurinacional, tenemos que encuentra presente el constitucionalismo andino, ¿no? Estamos hablando sobre todo de los casos de Bolivia y Ecuador, ¿no? Hablamos de unas originalidades en cuanto a las constituciones políticas, ¿no?, que ellos tienen. Está relacionada a la Pachamama, a la plurinacionalidad, a la democracia comunitaria, a la justicia indígena y la interculturalidad, ¿no? Exigen pues un distanciamiento de la tradición occidental, y que tales invenciones se pretenden más bien o se aprenden y se relacionan e identifican con los indígenas y no con los juristas. Digamos, es algo que está ocurriendo y que tenemos que, digamos, hacer mención. En siguiente lugar, a continuación hablamos de las democracias y autoritarismos, ¿no? En ese sentido corresponde hacer una mención que existe pues un desarrollo asimétrico, ¿no? Si bien es cierto, hay unos altos niveles de democracia, por ejemplo en Uruguay, Costa Rica y Chile, también tenemos otro escenario donde hay estados autoritarios como Nicaragua, Venezuela, Cuba, y la modalidad de regímenes configura niveles de democratización observables en el amparo o vulneración, en este caso, de los derechos fundamentales y sociales. Cabe resaltar también que en esta coyuntura, ¿no?, de marchas y contramarchas, poco ha hecho el Estado, o en este caso la convencionalidad, el examen o control de convencionalidad en este caso, que supuestamente era la llamada a darle una gran ayuda, un, un gran aliciente en procura de darle una salvaguarda mayor en la práctica y de manera mayoritaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que decir que ha fracasado en líneas generales y que se continúa con las vulneraciones de los derechos fundamentales al margen de, digamos, la vigencia, ¿no?, de la convencionalidad o del derecho convencional. Vale decir que, a propósito, la justicia que, o en este caso el estándar que maneja los estados internos de manera interna, es, digamos,
un nivel, digamos, muy bajo si tomamos en cuenta lo que la Convención Americana de Derechos o el Sistema Interamericano de Derechos maneja es un estándar mínimo de protección de derechos. Si estamos hablando de una sentencia de 500 páginas donde le dicen al Estado, has vulnerado tales derechos y no has respetado eso, se entiende que los Estados manejan un estándar por debajo del mínimo. Entonces, obviamente, también tenemos que indicar que tanto el derecho constitucional, tanto el Estado constitucional de derecho como el Estado convencional no son sinónimo de justicia, ¿no? Y ahí la demostración. Ahora, por otro lado, también tenemos que decir lo relacionado al derecho a la vida, a la opción sexual. Tenemos que indicar que existen países con más homicidios, como por ejemplo en Honduras, Salvador, México, Brasil o Venezuela. Entonces hay una violencia además ejercida contra los grupos LGTB y al margen de ello también es importante señalar que existe también un caso, por ejemplo, como el de Cuba, donde hace unas semanas se ha tenido pues con un impacto mundial, donde hubieron una serie de manifestaciones de la población en procura de digamos, un reclamo por la crisis sanitaria y escasez y racionamiento de alimentos, ¿no? Obviamente estamos hablando de vulneraciones al derecho a la salud, a la alimentación, a la libertad de expresión y de reunión. En ese sentido, también tenemos que indicar en lo que corresponde a una protección, digamos, de los derechos fundamentales de una forma mucho más contemporánea, se encuentran Argentina y Colombia, donde hablan ya a nivel jurisprudencial en lo relacionado a los derechos fundamentales no humanos. Estamos hablando específicamente respecto de lo que es la familia interespecie. En ese sentido, se entiende, ¿no?, que las mascotas son también, digamos, merecedores de derechos fundamentales que les competen a los mismos, ¿no? Y entonces no se pueden vulnerar en su calidad de, digamos, de animales no humanos. ¿Y cuál es el enfoque que se le debe dar, digamos, a nivel interdisciplinar? Está relacionado a nuestra propia naturaleza, que, digamos, nos hace cometer errores, nos hace obrar de una u otra manera en razón a nuestro propio ADN, a nuestro propio ADN. Por ejemplo, nosotros podemos decir que somos una resultante, una suma de consideraciones como, por ejemplo, unas fuertes convicciones religiosas, unas concepciones o estructuras de poder eh, romanas, estructuras mentales griegas, y griego viene de Grecia, Grecia viene de Platón, y Platón viene de platónico. Y ello quiere decir que nosotros idealizamos lo que queremos hacer y no arribamos a una visión objetiva, completa y fiel a la que debe ser. Entonces nos equivocamos absolutamente en todo lo que tenemos que hacer, ya sea una decisión matutina o, digamos, cotidiana, o de repente la creación, la dación de una norma, en el entendido que supuestamente es la ley o la norma o la decisión más acertada, cuando no es así. Es en el convencimiento más bien de una idealización, ¿no? Y que, por otro lado, nosotros no hemos tenido dos etapas del desarrollo humano importantísimas como sí las tuvieron en Europa. Por ejemplo, el tema del Renacimiento, donde se tuvo a bien aprender de los errores, es el flexionar dos veces, nacer dos veces, pensar dos veces, renacer y, digamos, en la siguiente etapa de la ilustración llegar, digamos, al máximo desarrollo de las ciencias y artes que sí tuvieron en Europa, a diferencia de nosotros que nos pasamos de la edad antigua a la edad moderna y de ahí a la etapa contemporánea actual. Entonces, esas dos etapas, la etapa de Renacimiento y la Ilustración, digamos que no la tenemos. Y ello también afecta digamos, nuestro desempeño como personas en todo sentido, ¿no? Por ello, tenemos que también indicar que somos, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, no podemos ser otra persona diferente. Por ejemplo, si se quiere, podemos señalar
que plantando o digamos poniendo un caso, digamos que fuese, ¿no? Que tuvo algunas o muchas carencias en su niñez, que tuvo amores contrariados en la adolescencia, que estudió en colegio nacional, y esas cosas no se pueden cambiar así nomás. Todo, absolutamente todo tiene un precio, tiene en todo lo que hagamos, sacamos y somos embajadores de nuestras propias circunstancias y en todo lo que hemos hecho. Y nosotros como sudamericanos somos así. Por ello es que, digamos, tenemos esa visión equivocada, limitada, ¿no? Pero también es importante tener en cuenta, como dijimos, este tema interdisciplinar en el sentido que las decisiones, en este caso el respeto de los derechos fundamentales no solamente debe enfocarse desde el punto de vista jurídico, sino más bien puede también o tiene que verse desde un punto de vista, por ejemplo, psicológico, sociológico, desde un punto de vista de la administración, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos hablando de el sector de gestión pública o privada, que tiene pues a su bien tomar decisiones que afectan directamente en favor o en contra de los derechos fundamentales de las personas. En ese sentido concluimos que el balance de el reconocimiento de los derechos fundamentales en este caso la región es negativo, es más bien de una vulneración sistemática mayoritariamente, pro, digamos, protagonizada sobre todo y lamentablemente por los propios gobiernos, ¿no? Por los presidentes, por los funcionarios de turno, y que en este caso amerita una reformulación, ¿no? Y sugerimos por eso un reconocimiento y fortalecimiento de nuevos derechos fundamentales. Estamos hablando también de una capacitación y concientización de la totalidad de actores de la Administración de Justicia y, en este caso, de los distintos niveles de educación a nivel, digamos, de los funcionarios públicos. Porque, como dijimos, este tema de los derechos fundamentales no atañe única y exclusivamente al sistema de administración de justicia tal como se aparentemente se entiende, sino más bien a la totalidad de instituciones del Estado, públicas y privadas, que puedan tener a bien tomar decisiones que puedan, como dijimos, afectar en favor o en contra la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas. En ese sentido, culminamos la presentación de la fecha, agradeciéndoles por la atención prestada, y estaremos a su consideración en una próxima oportunidad. Buenas tardes.